Bueno, nos metemos con el tema de la semana, tiene que ver con las universidades. Yo decía hace algunos minutos, la Argentina se puso de pie, toda la Argentina, para defender la universidad pública. Esta es la imagen del Congreso, pero la marcha en Córdoba fue muy grande, en Salta, en Jujuy, en el norte argentino. Vamos a saludar a nuestros invitados, Laura Carboni, que es docente, gracias Laura, y también Adrián Yulita, que es egresado de la UBA y también profesor, gracias por venir. Laura, una conclusión de lo que fue esta movilización tan pero tan grande. Mira, la primera conclusión es que hay mucha preocupación y mucho apoyo por parte de la sociedad de lo que representa la crisis que está atravesando el sistema universitario y el sistema de investigación. La movilización concitó la atención no solamente en el epicentro que fue Buenos Aires, sino en todo el país, como estabas mencionando vos recién, en Comodoro Rivadavia. Nos asombraba con un compañero en un lugar, Curuzú-Cuatiá, que es un pueblo donde no hay universidad. Sin embargo, el pueblo salió a la calle con el resto es decir, la totalidad de los habitantes a defender la universidad pública, que en última instancia es la defensa de un proyecto a futuro y la posibilidad de formarse de los hijos de los trabajadores particularmente, que son quienes tienen, los que queremos que accedan, que son los que habitualmente les cuesta más. Y por supuesto, bueno, lo que mostró la movilización nuevamente de este último miércoles es que la sociedad está dispuesta a apoyar fuertemente el reclamo que estamos haciendo de presupuesto y de salario para quienes formamos a quienes están dentro de la universidad. Adrián, ante un modelo neoliberal, ¿cuáles son las disputas de sentido que está librando la sociedad? Sí, a ver, estamos en una batalla permanente con un cambio de eje todo el tiempo. El gobierno, cada vez que tenemos una situación que no se puede sostener, salimos a la calle en abril, de repente con una manifestación masiva, contundente, como fue la del miércoles, se corre el eje y empiezan con no, porque hay que auditar, hay que esto. La caterva de mentiras permanente, intentando deslegitimar a la Universidad Pública Nacional, que es un bien preciado de los argentinos, es el símbolo de la movilidad social ascendente. Nosotros estudiamos esto, damos clases sobre esto, porque realmente desde la ley de gratuidad del 49, el trabajador pudo entrar, los hijos de los trabajadores pudieron entrar en la universidad. Entonces, ahí tenemos una disputa por cuál va a ser el futuro del país y cuál es el modelo del país. Sí, es un impresionante motor de ascenso social, la educación pública. Cubriendo la marcha me encontré, Laura, con muchos testimonios, ¿no? Sí. Una chica muy joven me decía, mi abuelo obrero, mi abuela ama de casa, mis viejos no fueron universitarios, soy la primera universitaria de la familia y hoy estoy orgullosa en esta movilización. Y nosotros también estamos muy orgullosos de que esas familias o que esas personas estén ingresando a la universidad, sean primera generación de universitarios y que, porque depositamos todo el futuro de un país en ellos. Digamos que la verdad es que fue muy emocionante, fue muy movilizadora y masiva, y además desmitifica un montón de cosas, porque en la previa a la marcha hubo manifestaciones del gobierno del tipo volvieron con el asunto del adoctrinamiento, cosa que no es real porque la misma masividad de la marcha lo desmiente. Digo, si alguien siente que hay una sospecha sobre esto, directamente no va. Se sospecha que tenía fines políticos. Bueno, digamos que el reclamo es hacia el poder político. Nosotros necesitamos un salario para poder comer, pero también necesitamos presupuesto para poder funcionar. O venir con este famoso proyecto que ahora están mencionando, que es cobrarle a los extranjeros, cuando, por ejemplo, en la universidad los extranjeros para poder estudiar necesitan tener o bien su trámite de residencia en trámite o bien ya ser residentes. Es decir, hay manotazos de ahogado permanentemente porque intentan generar un clima desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, porque así, como decía el compañero, distraen de lo que verdaderamente es el problema, que están desfinanciando la universidad, y eso genera varias cosas, entre ellas que muchos compañeros estén abandonando sus cargos. Yo lo digo cada vez que voy a algún lugar, compañeros que dejan sus cargos para ir a trabajar a otras jurisdicciones o en otras actividades que les permita mejor rentabilidad para sostener los costos de vida.
se traduce también, bueno, esto pasa también en las escuelas secundarias, yo trabajo en el Carlos Pellegrini. Vos hablaste de deserción, la última vez que estuviste. En el CBC se nota la deserción en este segundo cuatrimestre fuertemente, no así en el secundario porque tiene otra lógica, otra dinámica, pero sí hay una deserción de la docencia muchas veces que elige, en vez de dar clases en una escuela preuniversitaria, en cualquier otra jurisdicción porque está mejor remunerada. Adrián, quieren poner en duda uno de los pilares del sistema educativo argentino, pensar al Estado como el gran educador. Con esta batalla cultural, este relato que está dando el gobierno, bueno, ponen en duda eso, que es tan importante, ¿no? Sí, a ver, está la política de desgaste, de destrucción, es tan profunda, que sí, quieren dejar que la educación pública sea un remanente y pasar a un modelo de educación privada como otros países de la región. Pensando en lo que fue el modelo chileno, mirando el modelo americano, en el cual los estudiantes pagan. Entonces, comienza por esto, como decía la compañera, bueno, vamos a cobrarle a los estudiantes extranjeros, vamos a cobrarle a los que pueden pagar. Porque se empieza a instalar y se empieza a correr, se empieza a abrir una ventana muy peligrosa y de repente bueno, hay gente que la puede pagar la universidad. Entonces se empieza a decir, hay gente que la puede pagar, ¿por qué tiene que ser una universidad pública y gratuita? Bueno, porque efectivamente ese es el modelo que nos llevó a unos índices de desarrollo humano, de inclusión, de movilidad social ascendente sumamente importantes durante los últimos 60, 70 años. Entonces, cuando nosotros vemos que empiezan por ahí, sí, ¿es valiosa la universidad? Claro, entonces te dicen, nosotros reconocemos los méritos que tiene la UBA, que está dentro de los 10 primeros lugares, reconocemos los científicos. Pero, y cuando viene el pero, empiezan a decir cualquier cosa. Algunos profesores, Laura, universitarios en la marcha, me decían que nunca hubo una baja de presupuesto tan rápido, acompañado por un discurso oficial que lo estimula. Sí. ¿Coincidís con este planteo? No solamente eso, creo que lo estimula, también promueve estos discursos de la privatización de la educación pública. Con este supuesto proyecto de cobrarle a los extranjeros, promueve la xenofobia adentro de las instituciones y dentro del país también. Echarle la culpa a aquellos que vienen de otros países a formarse porque de acá se lo llevan gratuitamente. Esa gente que está viviendo en nuestro país también está pagando alquileres, comida, es decir, está contribuyendo en la economía cotidiana. Es decir, este gobierno tiene ese discurso precisamente porque su intención es desgastar y privatizar finalmente. Y por el otro lado, bueno, cualquier discurso que pueda ser xenófobo, discriminatorio, de fragmentación al interior de la comunidad educativa, lo ayuda para que pueda avanzar con su plan. Nosotros no estamos en desacuerdo con las auditorías. Las auditorías corresponden, hay que hacerlas. De hecho, está bueno que lo digas, ¿eh? Por eso, sí, podrían descubrirse cosas como, por ejemplo, que el subsecretario de Políticas Universitarias no es titular, como había dicho en su momento. Entonces, fíjate qué rápido la información puede circular y se puede saber qué es lo que pasa dentro de las universidades, con lo que, digo, las auditorías que las hagan. Nosotros como trabajadores lo que defendemos es un presupuesto que permita funcionar y salarios acordes a la tarea que nosotros realizamos, que no es simplemente ir 2 días a la semana a la facultad a dar clases. Es decir, damos clases, pero hacemos un montón de cosas más. Preparar materiales, escribir, publicar, corregir, preparar las clases, trabajar con plataformas nuevas, porque todos los años hay plataformas digitales. Que tienen que actualizarse. Actualizar, es decir, y es todo un trabajo que está por fuera del aula y que no es pago tampoco. Entonces, el combo para nosotros se está haciendo muy difícil. Incluso vos acabas de tirar un dato, para quienes somos docentes de la Universidad de Buenos Aires, que además, tengo que decirlo, en la Universidad de Buenos Aires, además de estar mal pagos, como en todas las universidades, tenemos docentes ad honorem de las pocas universidades en el país que tiene gente que trabaja, da clases y no cobra. Ha sido rankeada en el número 10 de Latinoamérica. Aún con toda la precarización y con todo lo que a nosotros nos falta, la universidad está rankeada porque es el producto del esfuerzo de sus trabajadores, claramente. Adrián, estamos ante una experiencia inédita de un gobierno de extrema derecha, derecha 2.0 como se la conoce en el mundo,
Un gobierno que lo que está haciendo también, o por lo menos no solo el atropello o destruir el andamiaje del Estado, romper, mejor dicho, el andamiaje del Estado, lo que se ve es que tiene rasgos antidemocráticos. Yo lo decía recién, y ahí escucho tu reflexión. Desde el día 1, el 10 de diciembre, cuando asumió Milei, brindó un discurso de espaldas a los representantes del pueblo. ¿Cuál es tu mirada en este sentido? Sí, yo creo que estás dando en el clavo. Desde el día 1, nosotros desde las aulas empezamos a advertir cuáles eran las características que estaba presentando el presidente, ¿no? Esa imagen de la motosierra, esa violencia, porque el recorte va a ser sobre ustedes, no va a ser sobre... en primer lugar era la casta. Bueno, descubrimos que la casta está pasando el mejor momento de la historia desde la última dictadura. Totalmente. O sea, y ese rasgo antidemocrático, esa forma, ¿por qué menciono la dictadura? Porque estamos en estas instancias que vienen por golpes estructurales a la estructura social, a la estructura del Estado, como fue la dictadura en cuanto a la desindustrialización, la desaparición forzada. Bueno, fuimos teniendo después una versión noventista con también una nueva desindustrialización, una ruptura de toda la estructura que era sostén, los ferrocarriles, la inclusión, o sea, y ahora venimos también por otro golpe. Y claro, la educación es un lugar central para dar ese golpe. ¿Por qué? Porque si tenemos un golpe de estas características, que no es un desfinanciamiento en equipamiento, no es una computadora que listo, mañana volvemos a comprar. Formar recursos humanos y de la calidad que hacemos en el sistema universitario argentino es sumamente costoso. Yo estoy de acuerdo con que es costoso, pero ¿costoso por qué? Porque las empresas internacionalmente requieren ese personal muy formado. Entonces, es esa contradicción entre somos un gobierno pro empresa, las empresas requieren personal altamente calificado, bueno, pero desfinanciamos por otro lado el sistema universitario. Echaron gente de lugares inéditos, o sea, lo vimos en el servicio meteorológico, en hidrografía naval, recortando por todos lados, y después, claro, el Estado está ahí ¿haciendo qué? Garantizando que funcione el puerto, por ejemplo. Entonces, ahora, como esto no lo hace el privado, no. Frente a esta crisis, uno se pregunta qué hacer para que la crisis alumbre algo mejor para las mayorías. Uno también, el presente, es tan terrible que empieza uno a mirar al mediano o al largo plazo, ¿no? Un gobierno que venga a reparar este daño que estamos viviendo. Laura. Sí, yo igualmente soy de la idea de que no hay que esperar otro gobierno, sino que hay que empezar a movilizar. Está bueno, todo ahora. Amplía ese punto. Es decir, que de acá hasta que haya elecciones nuevamente falta un montón. Falta. En ese montón... Sobre todo medio término del año que viene, presidente. Claro, pensá que llevamos 10 meses de este gobierno y vos recién entrevistabas a los compañeros del Laura Bonaparte, que es un hospital de atención a la salud mental que acaban de cerrar, cuyos trabajadores junto a los pacientes acaban de tomar la decisión de sostener una vigilia, un acampe hasta el lunes que van a hacer una asamblea. Es decir, es un gobierno que, lejos de, como decía el compañero, lejos de atacar a la casta, o la casta son los jubilados, los docentes, la salud, el ANMAT, el CONICET, el servicio meteorológico. Es decir, bueno, lo que se vio el otro día para mí es muy alentador, no solamente que toda la sociedad salió a defender la universidad pública, sino que muchos de los reclamos que estamos mencionando acá también se hicieron presente en la marcha. Es decir, hubo como una suerte de coordinación sin coordinación, es decir, sin estar llamándonos. Pero la gente que está en un conflicto, como puede ser en empresas privadas, como pueden ser los jubilados o cualquier otro sector, estuvo el otro día en la calle, porque bueno, se empieza a entender que cuando la calle es tomada de manera masiva,
es un mensaje para el gobierno. Si no, el gobierno no estaría saliendo a hacer tantas maniobras o tantos malabares para ver cómo resiste lo que va a hacer si el veto no, si el veto no avanza tal como él sugiere. Para él es un golpe político, más allá de una cuestión económica. ¿Cómo responderle a este gobierno? Vos nos decís, Laura, con la calle, ¿no? Con la manifestación, como estamos viendo ahora las imágenes, que fue realmente muchísima gente. Ahora, también te pregunto, Adrián, ¿cómo está el ambiente, el clima dentro del aula? A ver, como decía acá la compañera, este fue un año que podríamos asimilarlo a lo que era la pandemia, en cuanto al deterioro que está sufriendo por pérdida de ingresos nuestro alumnado, o sea, los docentes por un lado, pero nuestros estudiantes también, o sea, tienen que salir a trabajar, sus padres tienen que salir a trabajar, pero ya lo estaban haciendo, tienen que salir a hacerlo mucho más para cubrir necesidades básicas. Entonces la presión que tienen, nosotros, el horario de mis carreras es a la noche de estudiantes que trabajan. Claro. Esos estudiantes ya vienen con una carga enorme sobre sus hombros para estar en el aula. Y ahora se les suma un desconcierto enorme de qué va a pasar con sus estudios. Y por otra parte, no tienen el mismo poder adquisitivo que antes. Entonces, en esa situación ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, hablabas de lo que estaba pasando con el Bonaparte. Claro, hay un montón de casos de estos padres desbordados por la situación que requieren asistencia, que requieren mucha más asistencia de un Estado que, al contrario de dárselas, está en retirada. Adrián, muchas gracias. ¿Una conclusión, Laura? La conclusión es: todavía no está cerrado el conflicto seguramente se va a profundizar. Desde nuestro lugar, que es AGDUBA, vamos a hacer asambleas el lunes. Si se trata el veto finalmente el miércoles, que es cuando está dispuesto por la Cámara de Diputados. Perdón, te hago un punto ahí, que el gobierno no tendría los votos. Por ahora no tendría los votos, pero ya hay movimientos. Digo, ayer se reunió con Macri, eso es una señal. Digo, está avanzando en alguna rosca para ver si puede... Pero una buena, Laura, un diputado del PRO dijo que va a apoyar, no va a apoyar el veto del presidente. Esperamos que todos los bloques acompañen la educación pública, porque es lo que corresponde, porque es para un bien común. No es una cuestión personal, no se trata de un partido político, se trata del futuro de un país. Por eso es tan importante. Gracias, Laura, gracias, Adrián. Gracias a vos. Muchas gracias por venir. Gracias.